Buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de Los Lectores Presentan. Por si no les había tocado venir a estas presentaciones, esta dinámica pues tiene la particularidad que pues en la mesa no estamos, salvo la autora a la que vamos a presentar, no estamos escritores, críticos literarios experimentados, sino simplemente lectores. O sea, de lector a lector vamos a estar conversando aquí de nuestra experiencia, de cómo nos fue con Las Niñas del Naranjel de Gabriela Cabezón. En esta mesa de lectores, empiezo de aquel lado, se encuentra nuestro compañero Ángel. Hola. Enseguida de Isabel Jazmín. Buenas tardes. Bruno Segura. Y su servidora Vanessa Cabuto, que como verán, pues no solamente somos de diferentes generaciones, sino que también nos dedicamos a diversas cosas. Entonces va a ser una perspectiva múltiple, ¿no? ¿Les parece que les pongamos un poquito en contexto de qué va Las Niñas del Naranjel? ¿Lo leyeron o no lo leyeron? Bueno, más o menos va así. Es una novela que, digamos, tiene una base histórica, ¿no? Hay un personaje histórico que existe ahí en los anales de la conquista de la colonia, pero quiero hablar más bien de Antonio, ¿no? Podríamos decir, o yo podría decir, calificar que es una especie de épica, o incluso de antiépica, porque son las hazañas de este personaje que anda contando sus andanzas, sus huidas, sus robos, sus asesinatos en el Nuevo Mundo. Y posteriormente, bueno, hablábamos que hay como varios planos de narración, ¿no? Nos habla así de sus andanzas acá en el Nuevo Mundo, pero también nos da como esta retrospectiva o regresa al pasado donde no es Antonio, donde es una niña, que es una monja, una muchacha, y entonces empezamos a interesarnos en el personaje, como esta dualidad, como que en el principio era niña y luego se convierte en hombre, ¿no? Entonces, no les hablo más, es solamente sus andanzas, piénsenlo así, una antiépica, situada en el siglo XVI, acá en el Nuevo Mundo. ¿Les parece si comenzamos, chicos? Ángel, platícanos un poquito sobre tu experiencia con Las Niñas del Naranjel. Bueno, pues en lo personal, la verdad fue una lectura que a mí, en lo personal me generó muchas emociones, tanto como un poco de coraje, un poco de empatía o cariño hacia estas niñas que acompañan a Antonio durante su viaje y su manda para cumplirle a la Virgen del Naranjel. Pero, pues bueno, a mí me gustaría preguntar a Gabriela principalmente es cómo fue que construyó o en qué se inspiró para poder regalarnos a Mitacuña y a Michi, que son estas niñas que para mí representan la inocencia en la novela y son las que pues más que nada cuestionan a Antonio durante todo su viaje. Y pues más que nada eso me gustaría preguntarle a Gabriela, ¿qué fue tu inspiración para estas niñas? Bueno, hola Ángel, Hola. Gracias por la pregunta, hola Isabel, hola Bruno y hola Vanessa, y hola a todas, todos, todes, gracias por estar acá. Es difícil pensar qué me inspiró. Yo estaba escribiendo esta novela y tenía la voz de Antonio y tenía lo que pasaba en el cuartel. Y era todo horrible, espantoso, espeluznante. Y a mí no me gusta habitar lo espeluznante, además en la ficción. Quiero decir, habito lo espeluznante en estos días y este último año, más que nunca tal vez. Pero además, estar metida adentro del horror no me gusta. Pero bueno, me salía ocuparme de este tema. Y preguntarse en qué es inspirante, yo creo que en todo lo bueno del mundo, en las niñas, en los niños, en las otras culturas, los otros pueblos que hay en esta tierra, que saben vivir en la tierra sin romperla, y que son aplastadas como si fueran basura, y son los únicos que saben vivir en esta tierra sin romperla, en los pajaritos que cantan, en los colibríes que liban de las flores, en la alegría de vivir, en la luz del mundo, en el amor, en el amor en la forma más, estoy hablando no de pareja, el amor en su forma más grande
y hermosa y luminosa. Muchas gracias. Jazmín. Gracias. Para mí también fue una experiencia muy contrastante por lo que acaban de mencionar ahorita, que en el cuartel se viven horrores de la conquista, se cuentan cosas espantosas, y luego cuando salen de ahí y van en el transcurso de este trayecto que va Antonio con las niñas, ese redescubrimiento que tiene él mismo de su fe, de lo que él creía, de cómo fue criado, esos años que pasó del convento cuando era niña. No sé ahí para ti cómo ese redescubrimiento, cuando las niñas le preguntan también qué es Dios o quién es Dios o qué es un ángel o qué es el alma, para ti cómo fue esa reinterpretación de la fe que tenía Antonio y cómo se fue transformando. Yo creo que la fe de Antonio era papel pintado, era de cartón. Antonio no, nada, es como una flecha arrojada que va como una línea recta, no piensa, no siente, no es capaz de reflexión. Y le pasa en la selva. Igual lo que dice la autora no vale lo que dicen los lectores, pero digo, no tiene más validez que lo que dicen ustedes. Un libro es algo abierto, es algo que sucede en la lectura. A mí me sucedió en la escritura, pero un libro está, digamos, es una cosa terminada cada vez en cada lectura y va significando cosas distintas. Entonces yo quisiera dejar muy claro que lo que yo diga de ninguna manera tiene una validez especial. Es lo mismo que lo que diga y piense y sienta cualquier lector. Cada lector, cada lectora arma un mundo con cada libro. Entonces lo que yo diga es lo que me parece a mí. O sea, su fe era papel pintado. Él ni cree ni deja de creer en nada. Está acostumbrado, cuando se asusta, a rezar un Padre Nuestro, como la mayor parte de nosotros cuando nos asustamos, pero porque nos criaron en el catolicismo. Nos hubieran criado... Yo estoy buscando alguna oración más eficaz, si alguien me puede pasar. Encantada de aprenderla y usarla para cuando me asusto mucho o lo que sea. Me parece que lo que le pasa a él ahí es que se le desarma esa fe y encuentra otra. Le ve por primera vez relieve a la vida, está presente donde está, cuida y es cuidado, se divierte, se ríe, se divierte de una manera vital, es decir, no va borracho, no va a emborracharse y a jugarse la vida a las cartas, que eso puede ser visto como una diversión, pero es una diversión tanática, ¿no? De muerte. En cambio, de jugar dejar que las nenas lo disfracen, cantar canciones, inventar historias, andar oliendo los perfumes magníficos de la selva, eso es una diversión vital del orden de la vida. Y me parece que todo lo que él repetía como una cáscara vacía, o a lo que recurría cuando se asustaba, como la misma Virgen, va perdiendo sentido en el entorno, en su nuevo entorno. Pero ya, insisto, es una opinión, por favor. Hace un momento Bruno nos platicaba acerca sobre estas voces que estaban presentes en la narración de Las Niñas del Naranjal. Cuéntanos, Bruno. Sí, bueno, hola a todos, un gusto estar por aquí platicando contigo, Gabriela. Sí, justo, yo creo que algo muy importante cuando empezamos a hablar de Las Niñas del Naranjal es hablar, para empezar, del género que yo creo que es, ya me dirás si tú también opinas lo mismo, que yo diría que es la ucronía, que es justamente este género similar a la novela histórica que te plantea en un entorno muy preciso, muy bien documentado, como es el caso de Las Niñas del Naranjal, en este caso con Catalina de Erauso, la mejor conocida como la monja alférez, y que, bueno, al final resulta tener
tener un destino muy diferente al que es el que nos relata la historia, ¿no? El que nos relata esta disciplina del conocimiento, ¿no? Es de ahí donde entra esa parte, digamos, también literaria. Y bueno, hablando, digamos, como de la otra gran parte que me parece súper resaltable de Las Niñas del Naranjel, es la forma en la que Gabriela nos cuenta esta historia, porque si bien es una historia que quizá te puedes meter en Google y encontrar la historia de esta persona, nos la narra de una manera muy especial. ¿Por qué? Para empezar, tiene 3 líneas narrativas. Si muchas veces encuentras libros con 2, que puede resultar, me imagino, un gran reto para escribirla, me imagino que 3, resulta aún más complicado, resulta todo un reto. La verdad es que para el lector también conlleva como cierta habilidad de estar como conectando esos hilos y justamente como sumergirte en un papel, como una especie de detective, de encontrar las conexiones entre ellos. Y bueno, hacia el final con una conexión magnífica entre todas ellas. ¿Por qué? Porque no son líneas narrativas de diferentes personas, excepto un muy breve periodo del libro donde de pronto intercala capítulos donde nos habla de otros personajes en otros momentos, sino que es más bien la misma vida de Antonio, que es el nombre que toma la propia Catalina, y en diferentes tiempos. En una carta que le escribe a su tía donde nos cuenta acerca de sus orígenes, de su infancia, de su juventud, desde que vivía en un convento hasta que, bueno, llega a América. Otra parte de la narrativa, cuando está en la selva con estas 2 niñas que ya mencionaban por acá, Michi y Mitacuña, que son 2 niñas indígenas que hablan guaraní mezclado con el español y que, como bien mencionaba, se la pasaban haciéndole preguntas. La otra línea es también justamente en capítulos en la cual nos habla de otros momentos que había vivido también en América este mismo Antonio. Entonces, son esas 3 líneas que se entretejen entre ellas y que no son cosas que suceden de manera simultánea, sino simplemente son periodos diferentes de la propia vida y que los vas conectando. Es como si de pronto agarras, no sé, ¿han visto estas rosquillas trenzadas como de pan? Es más o menos algo similar, ¿no? Empiezas a recorrer diferentes hilos que al final terminan siendo uno solo, como si se tratara de una tira de Moebius, ¿no? Entonces, creo que eso es algo muy resaltable de este libro. Y volviendo a la parte de las preguntas de Michi y Mitacuña, son personas que les lleva a través de la conquista, les llega a ellos una nueva cultura, que es justamente también una nueva religión, que era, digamos, como uno de los principales objetivos de la invasión, además de claramente la riqueza que se encontraba acá, era, digamos, como el estandarte que usaban, porque, bueno, la idea era justo llegar y salvarnos del infierno, ¿no? Entonces, hay un como ese choque cultural en el cual Michi y Mitacuña, desde su perspectiva de niñas de no más de 6 años, empiezan a hacer preguntas, el por qué. Yo creo que una de las palabras que más se repiten en este libro es, entiendo que una palabra guaraní, mbaerepa, es ¿por qué? ¿Por qué? Y justamente cuestionando esas, digamos, como partes, y que bien mencionabas hace rato, Gabriela, justamente cuestionando la fe de este Antonio, pero que su fe de alguna forma era simplemente repitiendo lo que siempre le habían dicho que debía hacer. Entonces, yo creo que de alguna forma deconstruyeron también esos conceptos que tenía tan metidos en su propia cabeza Antonio, que de alguna forma los hizo llegar a una conexión con estas niñas y que, desde mi punto de vista, también de alguna forma es como una especie de redimirse de alguna forma de todo lo que había hecho anteriormente, ¿no? Ahorita hablabas, yo no considero de ninguna manera a Antonio ni siquiera un antihéroe, porque fue realmente una persona pues villana, ¿no? Pero de alguna forma como que en ese punto encuentras que las personas no son por completo negras ni por completo blancas. Esto está de alguna forma también, viene supongo que también como de la parte que tú le pones ficticia. ¿Por qué decidiste de alguna forma ponerle como también esa parte buena, esa parte humana a una persona que podríamos satanizar tan fácilmente? Bueno, gracias por toda tu lectura, impresionante. No hubiera necesidad de decir nada yo con gente que puede hablar así, pero bueno, me preguntaste, te contesto. Hay algo de... Yo tomo ese personaje cuando se le pierde el rastro históricamente. Y es ficción. Yo no sé, tiendo a no creer que una persona real de ese talante podría cambiar así. Y en el final sufrió una transformación completamente radical
que fuera de la ficción lamentablemente no hemos visto acontecer mucho. Ojalá aconteciera eso. Los pobladas que estarían nuestras selvas con árboles que antes fueron unos perdidos hijos de puta, ¿no? Habría un montón. Y me gustó imaginarlo quieto en un entorno muy maravilloso como es el de la selva, en el que es muy fácil darse cuenta que somos carne de la tierra, parte de un tejido. Quieto, no amenazado, porque él está brindando cuidados, pero él los está recibiendo de una forma inédita para él. Y esto le hace como un pliegue en la conciencia, o sea, le genera una conciencia. En vez de ser solo una persona que hace cosas sin pensar y sin sentir, se le arma como un pliegue, ve a las niñas, se pregunta por su propia niñez, de golpe se encariña. Están los animales, las flores, todo lo lleva a una especie de paz. Y ahí, bueno, puede pensar, puede relatarse, puede narrarse a él mismo, por eso lo escribe a la tía. Mi intención no era redimirlo, me parece que la transformación final que sufre hace que esa redención sea muy particular, porque entonces en todo caso sería una redención cuando ya que te lleva a ser completamente otra cosa, ni siquiera te saca una nueva personalidad. Pero eso es lo que yo intenté, por ahí queda redimido y a todo el mundo le cae bien y todo el mundo lo quiere, yo qué sé. Definitivamente no lo terminamos queriendo, pero lo logramos comprender, ¿no? Y creo que lo logras mostrar como un humano, a final de cuentas, ¿no? Un humano que quizás también fue muy lastimado. Sí, y a veces, esto no es para excusar a nadie, pero viste que a veces empezás a vivir y es como un poco como una luz, sos como una piedrita que empieza a caer y se le va, y seguís cayendo y las cosas horribles o cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, y en algún momento eso se la da contra algo, pero esto no justifica cometer genocidio, por dar un ejemplo, quiero decir, pero sí que podés seguir la línea de una vida y ver de qué manera loca una cosita sigue a la otra y termina siendo un desastre inconmensurable. Y como así, como si siguiera una pendiente, como cayendo. Bueno, ya no robo la palabra, si alguien más quiere comentar algo. Bueno, siguiendo con la novela, me parece que una de las palabras con las que yo relacionaría a Las Niñas de Naranjal sería la palabra diversidad. ¿Diversidad en qué sentido? Bueno, hace un momento referían, ¿no? Hay una diversidad lingüística. Los personajes hablan en castellano, en español, pero también hay una fuerte presencia del guaraní cuando en la última parte de la novela que Antonio va huyendo y que se junta como con una especie de manada, estas dos niñas indias que están ahí abandonadas, bueno, una está enjaulada, otra se le encuentra en media selva, dos monos, dos changos, aquí decimos más changos que monos, dos monos, un perro, una yegua y un potrillo, ¿no? Y van en esa manada y entonces pues hablan guaraní, ¿no? Y luego también, pues por la naturaleza o por la misma biografía del personaje de Antonio, pues también hay vascuence, ¿no? Euskera, ¿no? Entonces, bueno, diversidad lingüística. Y luego, por otra parte, también está como esta diversidad en la perspectiva de los personajes. Bruno hace un momento decía, ¿no? Si la empatía del colonizador, el punto de vista de ellos, que me parece que sí se hace como un cuestionamiento, ¿no? Nosotros pues somos, bueno, la mayoría supongo, la versión de los conquistados o de los colonizados, ¿no? Y de pronto la historia con H que nos enseñan en las escuelas, pues siempre es vista desde la manera europea, ¿no? Nos trajeron el evangelio, nos trajeron lo bueno, ¿no? O sea, esa es la historia que nos enseñan, ¿no? De pronto por ahí también hay otras versiones, la visión de los vencidos, por supuesto hay que mencionarla, que es estos relatos de los indígenas de cómo ellos vivieron la conquista, ¿no? Bueno,
la colonia, ¿no? O la ocupación, más bien. Entonces, en esta diversidad, pues los personajes, hay de todo, ¿no? Hay indios, cómo se sienten, atropellados, vejados, humillados, pero también está esta perspectiva que a mí me agradó o que no había explorado tanto, que es estos cuestionamientos que los hombres españoles en el Nuevo Mundo se empiezan a hacer, ¿no? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué hago yo aquí, no? ¿A poco solamente vengo por oro, no? O sea, ¿vale la pena todo mi sufrimiento solamente por riqueza? Y entonces por ahí el personaje del obispo, ¿sí es el obispo, chicos? Recuérdenme, estaba en duda, ¿no? O sea, quería aventar todo lo que había logrado, todo lo que había hecho suyo, de lo que se había apropiado, y regresarse pues a su tierra, ¿no? Entonces, bueno, esa diversidad. Bueno, y naturalmente pues del personaje principal, esa transformación, ¿no? Que es monja, una niña monja, y que se va transformando en este hombre duro, asesino, que corre, ¿no? Y en esa diversidad, bueno, yo me estaba preguntando, ¿no? Ya como en el aspecto de creación de Gabriela, no sé, ¿cómo le hiciste? ¿Qué tanto tuviste que estudiar? Por ejemplo, pues tú eres argentina, ¿no? Y entonces, este vocabulario, este lenguaje del propio Antonio, que pues es vasco, viviendo acá en el Nuevo Mundo, ¿cómo lograste o cómo te documentaste, de dónde abrevaste pues para lograr ese discurso y que fuera ese discurso verosímil? Me encanta que digas cómo es un asesino que corre. Esa definición del personaje me parece preciosa. Que corre, sí. Y específicamente para esta novela, por supuesto investigué algunas cosas, pero las novelas también se hacen de todo lo que uno viene leyendo, de lo que le enseñan en la escuela desde que nació, de lo que escuchás en la tele. Todo eso es muy importante, es como que te atraviesa un montón de cosas que de algunas sos consciente y de otras ni sabés, aparecen ahí, por un lado. Y por otro, sí, volví a leer algunos textos como, qué sé yo, Bartolomé de las Casas, La visión de los vencidos, leí el Génesis de los Moa Guaraní, que es de una belleza increíble. Volví a leer el Génesis católico, el primero, porque el segundo, la verdad, ni que por una novela, lo leo, es una porquería. Lo de católico, perdón, católico, judío, musulmán, monoteísta. Algunas cuestiones sobre la colonia, intenté investigar yo sola y me di cuenta que era enorme, había mucho para leer, entonces agarré y le escribí a una profesora de la Universidad de Nueva York, que es especialista en la sexualidad en la colonia, y le dije, es Mariana Cini, Mariana, ¿me ayudás con esto? Y Mariana, un amor, me mandó sus apuntes de clase, y la verdad con eso ahorré mucho tiempo. Libros de viajeros, lo que pude encontrar de textos recogidos de esa época, de lo que decían las personas que fueron acá invadidas y masacradas, o sea, de los pueblos amerindios. Justo también por intereses personales estaba leyendo a David Copenhague, a Ailton Krenak. Leí mucho, algunos libros en particular. Hay un libro de poemas que se llama La bestia ser, de Susana Villalba, que editó una editorial muy pequeñita que se llama Hilos Editora, y que son el monólogo de una piedra, un perro y un árbol. Son de una belleza sobrecogedora. Busqué material sobre la selva, leí sobre la selva, fui a la selva, ya que no podía ir al pasado. Y lo que es una pena, porque lo que queda poquita selva, pero es tan hermosa. ¿Qué más? Estuve leyendo mucho, aunque no se relaciona directamente, a Reinaldo Arenas del Mundo Alucinante, que si alguien no lo leyó, les recomiendo que tiren todo lo que tienen arriba de la mesa de luz, incluyendo a las niñas de Arangel, y lean El Mundo Alucinante. Estuve leyendo Gran Sertón Veredas de Joao Guimarães Rosa, misma recomendación. Y no sé, estuve leyendo cualquier cantidad de cosas. También fue un periodo, cuando terminaba la novela sobre todo, en el que sufrí una experiencia amorosa tremenda, horrible. Estaba todo el tiempo cantando la canción de Shakira, como es ciega, sorda, tartamuda, y está en la novela. Sí, sí.
eso de Shakira. Eh, Uno tiene que escuchar las canciones que le aparecen en la cabeza. Yo cantaba eso y no me daba cuenta, pero qué boluda. Después me di cuenta. ¿Qué más? No sé, son millones de cosas. Recordaba lejanamente una película que debe tener ya como 30 años, llamada El Perfecto Asesino, que es una película de un tipo que es un sicario, no parece tener un sentimiento en todo su cuerpo, y no me acuerdo cómo, se encuentra una nenita que tiene una macetita, y el pibe la defiende. Se encariña con la nena de alguna manera y la defiende. Es una película muy loca, muy conmovedora. Él termina siendo asesinado en esta defensa de esta nena, que no sé por qué y de quién había que defenderla, quién quería matar a la nenita con la macetita, te da una ternura. Si no era Natalie Portman, bebé, le dan un palo. Era, ¿no? ¿Alguien se acuerda? Era hermosa esa peli. Imagínense los años que tiene, que ya la vieron Natalie Portman, era así, ahora, en la peli. Preciosa. ¿Qué más? Y no sé, son millones de cosas. Como que lo que aparece cuando te pones a escribir, probablemente sea parecido a lo que te aparece cuando te pones a leer, que son cosas que ni podés prever, aparecen como de, ¿y esto de dónde salió? ¿Por qué estoy poniendo Shakira acá adentro? Buena pregunta. Y así te va saliendo, ¿viste? Hay parte de lo que sos consciente que estás haciendo y hay parte de lo que no. Porque un libro es algo que uno hace a solas en general, salvo la gente que puede escribir en cualquier lado, que toda mi admiración, yo no puedo. Pero es como que te atraviesa un río, que es el río del imaginario social, que yo diría que ya a esta altura del partido es global. Por eso no es raro, o no es nada raro, que a alguien se le ocurra una idea de escribir, no sé, yo escribo algo sobre alguien que fue monja. En China, en un pueblo de China, hay alguien que también está escribiendo sobre alguien que fue monja hace 400 siglos. Y en África también, no nos conocemos, no estamos traducidos, no sabemos quiénes somos. Pero hay algo que está en la imaginación de todos. O pensar en la conquista. Creo que ahora hay muchos libros que están hablando de ese periodo, desde distintos ángulos, de distintos lugares. Y estamos pensando en eso. ¿Cómo no vamos a estar pensando en la conquista si estamos viviendo en un mundo que está al borde de la extinción por la misma ideología y por la misma gente que llevó a cabo la conquista? Entonces, te atraviesa, ¿viste? Es mucho más grande que vos. Son cuestiones que estamos pensando en general. Todos, todas, o casi todos, todas. Yo no sé, si no diría que también te atraviesa algo del latido de la tierra. En la medida en que estás viva, sos parte de la vida de la tierra, algo de ese latido también, y ese latido también está en riesgo ahora. Entonces son cosas mucho más grandes que vos, que te van atravesando así, y queda lo que queda, y hay cosas que son más individuales, que vos dirías, sí, a mí me gustan las oraciones largas con muchas comas. Pero mucho de lo que aparece en una escritura no es individual. Por eso es tanto más interesante, en general, leer un libro que escuchar a un autor. O sea, yo lo lamento, los estoy decepcionando todos acá con las cosas que digo. Pero es así, porque en el libro hay mucho más que el autor. El autor es una persona que tiene sus opiniones limitadas, su punto de vista limitadísimo, la boludez que a mí me duele la panza ahora, por ejemplo, que le duele la panza. Y en el libro hay algo mucho más grande, mucho más colectivo, es de todos, y va apareciendo. Y vos le ponés tu cosita, tu mínima singularidad, y te pones a disposición de ser atravesada, por eso colectivo, ¿no? A mí no me gusta citar filósofos europeos, francamente, pero justo me parece que tiene razón. Que Deleuze dice que toda literatura, de alguna manera, es siempre una lengua extranjera. Digo, es algo que te aparece que ni siquiera es extranjero para vos mismo que lo estás haciendo. Y también dice que escribir es devenir mujer, devenir animal, devenir molécula, devenir imperceptible. Me debo estar olvidando de alguna de las cosas que del devenir, pero bueno, bastante me acuerdo. Porque hay algo de que es así. No se puede escribir desde... O sí se puede, lo han hecho desde el amo,
pero una novela viva, un texto vivo está saliendo siempre desde otro lugar. Desde el amo nos hablan los medios, los empresarios. Desde el amo nos habla Elon Musk cuando dice que el futuro de la humanidad está en Marte. A ver, Elon, ¿dónde están nuestros cohetes? ¿Tenés uno acá en la puerta para todos nosotros? Como siempre hacen ese recorte, ¿no? Humanidad son ellos. Son ellos, son 1% de la humanidad, 10%. Todos los demás quedamos afuera. En distintos grados de quedar afuera, algunos quedamos menos afuera que otros, y así sucesivamente, depende del momento, del país en el que estés, bueno, depende de un montón de cosas. Pero esa es la voz del amo, la que dice humanidad y se refiere en 1% de la humanidad, por ejemplo. Y hablan un inglés bien clarito que quiere que signifique una sola cosa, lo que dicen ellos. No no juegan con la polisemia, quieren que las palabras signifiquen una sola. Bueno, no sé, me fui al carajo, ¿no? Bueno, y ahorita que estabas comentando un poquito de tus fuentes, en la parte final de la novela vienen en los agradecimientos, pues Gabriela de manera muy honesta, muy generosa nos compartió, digamos, sus referencias, ¿no? De lo que estudió y demás, ¿no? Y yo he de confesarles que una de las partes que más me gustó, o de esas partes que dices, me saqué un 10, fue notar estas citas no explícitas, que vienen así como dentro del discurso de los personajes, pero que uno cacha que dices, pero si este es un texto de Pizarnik, ¿no? Por ejemplo, ahora no encuentro la cita que viene acá, ¿Cómo decir con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome? Así es, aquí lo tengo apuntado, ¿eh? Lo quería decir, pero mejor en las palabras de la autora. Entonces, esa parte fue de las que disfruté mucho, bueno, disfruté en general el libro, pero eso de encontrar las citas, como esas voces que tenemos como en común, o esas presencias, pues, de otros autores, me agradó mucho, ¿no? También viene ahí, hablando también de la diversidad, pues, fragmentos del Quijote, por ejemplo. Reinaldo Arenas, lo mencionabas hace un momento, ¿verdad? En este delirio, la fantasía, yo también así como que lo notaba, y eso pues es como muy emocionante, ¿no? Estar leyendo algo y encontrar tus otras lecturas en ese texto. No sé, Ángel, ¿quieres a lo mejor compartirnos lo que más disfrutaste, lo que más te gustó de Las Niñas del Naranjel? Claro, pues bueno, hablando todavía un poquito más sobre la diversidad de personajes y la diversidad que encontramos en esta novela, algo que me llamó muchísimo la atención y que me gustó es cómo la selva llega a formar parte indirecta, como muy importante en la historia, es como un personaje que está ahí, no hablará, pero Antonio lo describe de una manera pues muy descriptiva. La selva lo recibe a él y a sus niñas, y pues ese es como que otro cuestionamiento que yo tenía, decir, o sea, para ti, ¿qué significó tener a la naturaleza, a toda esta diversidad biológica dentro de tu novela y representarla también, que pues incluso la podemos ver en su portada, es dos jaguaretes en medio de la selva, y a ti como escritora decías que también fuiste a la selva mientras escribías esta novela, entonces, ¿qué tan importante es este escenario o porque, bueno, Antonio pudo contar su historia en muchos escenarios, en muchos lados, y tú elegiste que lo hiciera en medio de la selva guaraní, y pues me gustaría saber por qué. Porque me parece el lugar más hermoso del mundo. Yo descubrí que era parte de algo mucho más grande que lo humano, en el delta, que es el desemboque del río Paraná en el río de la Plata, ahí nomás de Buenos Aires, muy cerca, 50 minutos de tren, realmente cerca, y se forma un archipiélago de islas. Y un día, no me acuerdo cómo, tenía una moto, me lo habían regalado, era una moto rusa, que para arrancarla había que hacer mucha fuerza para pegar la patada y yo no podía, pero bueno, tenía 18 años y los muchachos eran muy generosos conmigo, siempre había alguno que me pateaba la moto y yo salía. Y estaba ahí arriba del puente, por abajo del cual pasa el río, y vi pasar a unas personas que para mí eran viejas, tendrían 50 años, yo ahora soy más grande que esa persona, pero para mí eran como Y dije, si estos viejos pueden remar, yo también puedo. Y empecé a remar. Entonces me empecé a encontrar en estas islas con este fenómeno, por ejemplo,
del lomo del río, que lo empezás a sentir, te das como una criatura viva, como un animal, y empezás a sentir eso en el kayak que estás arriba del lomo del río y no lo lastimás, vas así muy armónicamente con el río y ves cómo las raíces de los árboles tienen la tierra de las islas y la contienen y ves ese tejido, lo ves, yo no lo había visto nunca, yo nací en una ciudad inmensa y espantosa, puro cemento, cientos de kilómetros, bueno, acá debe haber mucha gente de Ciudad de México que debe saber de lo que hablo, más grande todavía que Buenos Aires, no me había dado cuenta nunca, empecé a ver a los pájaros y empecé a respirar de otra manera y me empecé a sentir bien, y esto que les estoy contando vendría a ser como el final del territorio guaraní, que viene desde la parte más o menos central de Brasil, como desde el sur de la Amazonía. Y bueno, empecé a subir, me empezó a maravillar cada vez más, empecé a remar cada vez más, que me parecía la manera más inofensiva de estar en ese territorio, aguatorio, no sé cómo decirle. Y empecé a ver tanta belleza y a darme cuenta de que era parte de eso, que me resulta el mejor lugar del mundo, no sé, el más maravilloso. En la selva me pasaron cosas hermosas. Yo no soy una persona que tenga, no sé, como dicen ahora, mindfulness, que te presente. Tengo la cabeza a mil, estoy una sacada de ansiedad. Y en la selva, de repente, me encuentro completamente en otro estado, porque nunca estuve igual en la selva del Chocó, qué sé yo cómo son esas selvas. Yo estoy hablando de esta selva que yo conozco, que es más tranquila. La selva es muy generosa, te da todo lo que necesitas, pero vos tenés que hacer el favor de mirar. O sea, la yarará no quiere encontrarse con vos, no quiere picarte, no quiere nada, pero vos tenés que hacer el favor de no pisarla. Tenés que estar ahí. Tenés que estar ahí. Y eso es una cosa muy hermosa, una manera de estar en la vida preciosa. Y después es de una belleza loca, exuberante, maravillosa. Y la presencia guaraní en lo que ahora es Argentina es muy importante. Y bueno, también ahí hay algo de mi corazón, qué sé yo. Y era ese lugar, ¿viste? Y en cuanto a poder, yo no, es un desafío y un deseo fuerte que tengo, tratar de escribir textos que no sean ni antropocéntricos ni antropomórficos. Es muy difícil, muy difícil. Bueno, creo que el anterior premio Sor Juana, María Ospina, en Solo un poco aquí, lo logra mucho. Hay una voz humana que cuenta historias de dos perritas, un escarabajo, una tángara, y logra contarlas desde una perspectiva humana, pero el centro del relato es, por ejemplo, la perrita, y no humaniza las sensaciones de la perrita. Tiene una modestia que los seres humanos no solemos tener. Entonces dice, tal vez dio vuelta la cabeza, miró hacia el norte, tal vez porque recordó sus días ahí con su primer humano, no me acuerdo si le dice humano, dueño, cómo le dice. Hay como una modestia que no solemos tener. Y me parece que sería muy importante que fuéramos capaces de unas narrativas que nos saquen de ese centro ilusorio, ¿no? Porque no somos el centro, no somos lo más importante, somos una peste, pero eso no nos hace ni el centro ni lo más importante. Como empezar a poder percibir que somos parte de algo más grande, que todo lo otro también vive, que la montaña vive incluso, qué sé yo, hay como un trabajo que tenemos que hacer rápido, diría yo. Hay que ponerle un poco de velocidad porque estamos criados en la alienación, en el creernos el centro del mundo. Se hace siglos que nos venimos enterando de que, bueno, la Tierra no es el centro del universo. Tenemos consciente, pero también tenemos inconsciente, y la verdad, la mayor parte de las veces no sabemos ni por qué hacemos las cosas que hacemos. ¿Viste? Te preguntan, ¿por qué hiciste eso? Y vos podés tirar hipótesis, pero no sabés. Y cuando se los preguntás a los demás, ellos tampoco saben por qué hicieron lo que hicieron. O sea, entonces ni siquiera tenés dominio sobre tu propia cabeza ni sobre tus propias acciones.
Bueno, llegamos al mundo, a la Tierra, hace muy poco tiempo, probablemente desaparezcamos en muy poco tiempo. No somos el centro. O sea, estaría bueno tener una perspectiva un poco más realista y ser capaces de vivir en la Tierra sin parasitarla. O sea, nos hicieron creer que podemos vivir con un consumo infinito en un planeta que en nuestras manos es finito. O sea, qué sé yo. Y eso le llaman ciencia, filosofía y razón. No mintieron. ¿Qué quieren que les diga? Isabel, cuéntanos, ¿qué fue lo que más disfrutaste, tu parte favorita? Ahorita que estabas comentando precisamente los personajes no humanos de la novela, ¿cómo elegiste quiénes iban a ser estos personajes que acompañaran a Antonio y a las niñas? Porque dentro de tanta diversidad de la selva, ¿cómo elegiste? El caballo, el potrillo, pues tiene cierta lógica del transporte, digamos, pero los demás personajes, ¿cómo elegiste a los monitos, los jaguares? ¿De qué manera elegiste estos y no otros? Bueno, el jaguarete es el depredador mayor y acá o sea, es el animal del que depende mucho del equilibrio de la selva. No sé, probablemente todos conozcan la historia de los lobos en, ¿cómo se llama ese parque de los gringos? Yellowstone. Mataron a todos los lobos porque les comerían el ganado, supongo, por algo así, por lo mismo que matan todo. Y a veces más que por hechos es por prejuicios. También, pero sobre todo los prejuicios les agarran cuando les comen lo que ellos quieren generar como riqueza. Pero también puede ser por puro prejuicio. En este caso creo que serían las dos cosas. O sea, mataron a todos los lobos. Cuando mataron a todos los lobos, los herbívoros de Yellowstone empezaron a comerse a todos los árboles, a todos los brotes de arbolitos nuevos. ¿Y qué pasó? Empezó a dejar de haber árboles. Y entonces el tejido de la tierra se empezó a romper. Entonces el río se iba para cualquier lado porque la tierra no podía contenerlo. Y los ciervos andaban flacos, raquíticos y enfermos porque ya no había árboles para comer. Bueno, resulta que liberaron 10, 20 lobos, listo, todo arreglado en 30 años. O sea, es muy impresionante. El jaguarete es ese ser en la selva. Y además es un animal glorioso, parte de la identidad latinoamericana. Es muy fuerte la presencia del jaguarete como símbolo, como espíritu. De hecho, por ejemplo, en algún lugar del norte de la Argentina hay una festividad tradicional que es el enfrentamiento del toro con el jaguarete. Obviamente es América-Europa. Claramente. Espero que termine ganando el jaguarete, qué sé yo. Se hace todos los años. Todos los años hay una nueva oportunidad. Y los animalitos, bueno, los monitos, porque el obispo es un perverso con espíritu científico, entonces quiere hacer experimentos con las niñas y con los monos para ver qué diferencia tienen. Porque es espíritu científico, europeo, racista, horrible, patoso, ese. Y lo peor, su conclusión. Y lo peor, su conclusión. Pero su conclusión, ojo, porque está criticando a los niñitos indios porque ellos comparten la comida, comparten lo que tienen y no están organizados jerárquicamente. No sé para qué nos sirvió no compartir la comida y organizarnos jerárquicamente. O sea, estaba bien. Pero bueno, el tipo es un perverso, tiene esta mentalidad científica y la perrita roja, porque es mi perrita. Ya en la novela anterior estaba Estrella, que era mi perrito Yuyo, y Roja es Roja. Que está cuando escribo, por ejemplo, se aburre de que yo escriba y se mete entre la computadora y yo. Me pasa la cabecita, me toca el teclado. Entonces Roja es Roja. Y 2 caballos, porque bueno, estaba en el cuartel, qué sé yo. Vengan los caballos. Así fue. Oye, y ahorita que hablabas de depredadores como el jaguarete, hay una frase que me impactó mucho de tu libro, y es cuando está contando de esta época en la que estaba en el convento con su tía,
y hablaba de que ella no quería ser presa del convento, y hablando como en un doble sentido de la palabra presa, desde un animal que es presa de un depredador, pero también presa pues justamente como un reo, ¿no? Entonces dice, yo no quiero ser presa, quiero ser depredador. Y quizá en esa declaración podamos pensar que es como muy agresiva y que en cierta forma lo es, pero también resulta un tanto liberadora para esta persona que de alguna forma quiere empezar a ser ella misma, ¿no? Y que es justamente lo que descubrimos a lo largo de la historia de cómo de alguna forma se quita como esas cadenas de encima, aunque de pronto como que no sabe muy bien qué hacer con esa libertad después, ¿no? Lo mencioné en mi intervención pasada, quizá fue una persona también como que fue muy lastimada y que justamente por eso después fue que empezó a lastimar. No es como aplastar un resorte, una persona que tiene digamos como esa rebeldía ya de por sí quizá en su interior, como podemos ver en su historia, de que siempre fue como una niña muy rebelde, que de hecho la tuvieron que cambiar de convento, y que es como aplastar justamente un resorte, entre más lo aplastas más fácilmente va a salir volando, y que es justamente lo que nos muestras en este libro. Pero volviendo también retomando esto que mencionabas, digamos como de ese antropocentrismo que tenemos como humanos, de que creemos que somos los dueños del planeta, muchas veces creo que nuestra historia ha sido también ir venciendo ciertos grupos sociales que piensan que son el centro del universo, ¿no? Desde el eurocentrismo, que se creían con todo el derecho de conquistar América porque eran indígenas tontos que no tenían cultura y que prácticamente nos venían a salvar. Y creo que justamente nos reflejas esa idea, pero desde la perspectiva justamente de una persona eurocentrista. ¿Crees que haya sido de verdad posible que alguna persona pudiera, en este contexto específicamente, siendo español, viniendo en una misión justamente de conquista, de venir a cometer un genocidio, como fue, con armas con las cuales realmente los indígenas no tenían mucha oportunidad, ¿crees que de alguna forma de verdad hubieran podido lograr comprender o quizá más bien salirse de esas estructuras? No lo sé. Tal vez sí, y esas personas no las conocemos porque obviamente no son los monumentos, no son las personas que se fueron destacadas por esa sociedad. Quizás sí hubo gente que se fue a vivir a la selva y se quedó ahí tranquila y contenta, y muy contenta de no volver a su cultura. Siempre hay alguien que se sale del plan. Pero yo creo que también es mucho más difícil cuando creciste en un entorno por completo así, ¿no? Y que creo que aunque nuestra sociedad actual es un poco menos marcado, pero seguimos creciendo en un ambiente profundamente católico, específicamente en Latinoamérica, del que a veces es de pronto un tanto difícil desprenderse si no te pones a preguntarte las cosas, ¿no? Como en este caso lo vemos. Exacto, ese embarepa que vemos tan repetido a lo largo de la historia, ¿no? Justamente el preguntarse el por qué y el cómo, y creo que es parte con lo que nos quedamos del libro. De todo lo que vos decís me quedaría con que si las personas muy maltratadas después se pueden volver unos monstruos, nos podemos poner las pilas y tratar bien a las niñas y a los niños, ¿no? Digo, Claro. por ejemplo, ponerle una ficha a eso, pero no sé si es por eso, porque hay mucha gente que fue maltratada y no deviene asesina, pero igual estaría bien, tratemos bien a las criaturas. Sí, y hablando de esos centrismos, también quitar ese adultocentrismo que vivimos. Pero bueno, ya tenemos poco tiempo. Sí, basta el adultocentrismo, somos unos horribles, basta. Vaya, pues yo creo que nos quedamos cortos con todo lo que queríamos decir, con todo lo que podemos abordar de esta novela. Como ven, tiene múltiples lecturas, múltiples interpretaciones. A mí me gustaría concluir como con una reflexión que hablando ahorita de la naturaleza y sabiendo pues que Gabriela es socioambientalista, esta reflexión que nos incita el libro, ¿no? Sobre la violencia que el hombre ejerce sobre el medio ambiente, pues sobre la naturaleza, sobre los animales, y que de alguna manera pues nos cuestiona nuestro papel en el mundo. Entonces, pues les agradezco enormemente su presencia. Gabriela, muchas gracias por compartirte, a pesar de que estabas un poquito indispuesta. Muchas gracias por tus reflexiones, por contestarnos tan puntualmente a nuestras dudas, a nuestras curiosidades como lectores. Gracias, chicos lectores, y pues gracias también a ustedes. Yo quisiera agradecer esta oportunidad hermosa de charlar tan directamente con lectores, que no es tan común, y encima hermosas lecturas
que me enriquecen. Gracias, gracias, gracias.